Bueno, ok. Para esta clase entonces vamos a seguir trabajando sobre la base de datos, sobre la tabla aquí que subí de ventas, ¿no? Donde pues ya explicamos que hicimos algunas columnas calculadas, ¿sí? Algunas columnas calculadas. Donde utilizamos un relay para cruzar datos y traer información de otra base de datos y ponerla aquí. Ya lo hicimos con un relay. Vamos a repasar aquí ese relay porque no hemos traído, por ejemplo, aquí no tenemos, no veo el nombre, no veo el nombre del asesor ni veo el nombre del cliente. En la clase pasada solamente cruzamos con la tabla productos, donde trajimos el costo unitario a través del relay, trajimos el precio de venta unitario y luego hicimos unos cálculos entre columnas. Entonces, si yo quisiera traer acá por ejemplo, el nombre del producto, venga a ver, miramos bien si tengo no, aquí no está el nombre del producto, todavía no lo hemos cargado. Esta fecha cambiémosle el formato, por favor, aquí, formato, y le vamos a dar esta fecha corta. Listo, ya ahí está. Entonces me falta traer el nombre del producto porque no lo tengo, el nombre del asesor y me faltaría también el nombre del cliente. Entonces lo vamos a hacer con la función relay. Entonces aquí con el nombre del producto yo puedo aquí insertar una columna con botón derecho y aquí en la barra de fórmulas entonces puedo borrar ese igual y darle de una vez el nombre a la columna. Entonces decirle nombre producto o producto, simplemente para que no nos quede tan largo. Producto, dos puntos igual, es igual a la función relate, como un buscar B. Entonces yo le digo, búsqueme, ¿a dónde voy a ir a buscar? Yo estoy en ventas, voy a ir a buscar a productos. Y esa gracia la puedo hacer porque las bases de datos ya están relacionadas entre productos y venta, que es lo que he venido resaltando. Entonces yo le digo, búsqueme, ¿de dónde? ¿De qué tabla? Pues le digo entonces de la tabla productos, ¿no? Entonces él me filtra y me muestra solamente los campos de esa tabla. Entonces le digo que me traiga el nombre del producto, aquí está, este. Entonces le doy doble clic, ya, cierro paréntesis y ya estuvo el buscar B, él me carga ahí todos los nombres de los productos. Ahí está. Hagamos lo mismo con el cliente. Entonces aquí vamos a insertar una columna. Borro este igual aquí en la barra de fórmulas y le coloco cliente. Dos puntos igual, relate. ¿De dónde voy a traer los datos? Yo estoy en ventas. Voy a traer los datos de la tabla clientes. Aquí dice clientes. Entonces escribo clientes para que él me haga el filtro y me quede más fácil. Yo la puedo buscar manualmente, pero al escribir el nombre de la tabla, pues él me filtra solamente esa tabla. Hay que ir reconociendo estos iconos. Estos quiere decir que son columnas. Este icono quiere decir que son columnas de la tabla. Columnas de la tabla, ¿no? Porque hay un icono para funciones, hay otro icono para medidas, hay otro icono cuando es una columna calculada. Entonces hay que aprender a identificar porque aquí es donde se puede uno equivocar y escoger lo que no es y la fórmula no le sale. En este momento yo estoy trabajando son con nombres de columnas. Entonces de la tabla cliente yo necesito traerme el nombre del cliente que está aquí. Esta es la columna, ¿sí?, de la tabla clientes y la voy a poner aquí en la tabla ventas. Ahí hago el cruce de información. Adiós buscar B para estos procesos, ¿no?, en Excel. Ya es la función relate, que es mucho más fácil, más rápida. Ya ahí logré traer el nombre del cliente. Me faltaría solamente el nombre del asesor. Entonces aquí hacemos lo mismo. En este ejemplo estoy cargando los datos, pero en el de recibo de caja no tuve
lo hice sin cargar los datos, ¿no? ¿Se acuerdan? Los que han estudiado el video, los que lo han mirado, se dieron cuenta que yo sin necesidad de volver a cargar los datos en recibo de caja, yo me fui directamente a la tabla dinámica y cogí de clientes el nombre y de recibo de caja cogí el pago. O sea, no tuve necesidad de cargarlo. Pero hay veces que es puntualmente necesario cargar la columna, porque si usted va a hacer un dashboard para sacar las ventas por cliente, pues necesitas el nombre. De pronto necesita hacer algún proceso de alguna medida aquí, contar, promediar, entonces en esos casos se carga. O porque usted simplemente no quiere bregar, estar cogiendo de allá y cogiendo de allá y cogiendo de acá, entonces usted dice, voy a montar todos mis datos aquí y luego con esa tabla me voy a presentar los informes, ¿no? Por eso tienen que revisar muy bien los videos para que vayan aclarando las diferentes formas. Yo en este procedimiento ahorita lo que estoy haciendo es montando toda la información aquí en ventas. Le digo aquí insertar columna y nuevamente borro este igual, le digo asesor, dos puntos igual, relate, ¿cómo se llama la tabla? Asesores, no me sale, quiere decir que no debo de haberle relacionado, porque si no me sale es porque no he hecho la relación entre asesores y ventas. Voy a mirar las relaciones. Salgo de acá. Si yo escribo el relay, escribo el nombre de la tabla y no me aparece, pues es porque sencillamente no lo he relacionado. Y una manera de saber que no está relacionada es porque aquí en la columna no tengo el icono que me indica que están relacionadas, como esta, mira. ¿Sí ves? O como esta. Este icono me está indicando que ya está relacionada. Aquí no tengo el icono, de hecho, ¿sí ves? Entonces, yo me puedo venir aquí a vista del diagrama y efectivamente, para el caso mío se me olvidó, me pasó ahí, no es que lo haya hecho a propósito, no lo hice, pero igual lo puedo solucionar. Entonces, aquí en lugar del código del asesor, para que diga también ID asesor, entonces yo me vengo aquí a la base de datos, vista de datos, y en la tabla de asesores, en lugar de que diga código asesor, voy a decirle que se llama como se está llamando en la tabla ventas, ID asesor. Ya lo he dicho varias veces que no importa que el nombre sea igual la relación funciona, pero es más fácil de trabajar, ¿cierto? Para poder relacionar columna con columna de las diferentes tablas. Y ahí lo tengo, puedo darle a actualizar. Voy a sacar un error porque venga, miro acá a ver, voy a relacionar acá ID asesor con el ID asesor. No sé por qué aquí me sacó error. No, es al contrario, o sea, de la tabla asesores. O eso no importa. ¿Cómo? Si cojo la relación desde asesores a la tabla ventas y de asesor. Ah, pero ahí ya está. Sí, aquí ya está. Pues uno puede coger de aquí para acá o de aquí para allá, no interesa, ¿no? Ok. O sea, no importa si tú lo coges de aquí para allá o de allá para acá, no interesa. Él de todas maneras aquí me está diciendo que hay una relación de uno a varios, ¿no? Ujú. Que ya lo habíamos aclarado, ¿no? Sí, sí. Pero no entiendo por qué me está sacando el error. Eh,
Es que aquí hay como una doble relación. Ah, sí, claro, por supuesto, hay una doble relación porque este asesores está relacionado con la tabla de recibos de caja, porque en la tabla de recibos de caja donde están los pagos, ahí está el asesor que hizo el cobro, ¿no? Y está relacionado también con la tabla de ventas, por eso es que cuando me pongo aquí me dice que está relacionado con la tabla de recibos de caja y con la tabla de ventas, ¿sí? Pero el error no sé por qué lo da acá, no debería de sacarme ese error. Me está hablando algo de los orígenes, entonces voy a volver a conectar esta base de datos con la de Excel. Y lo hago aquí en conexiones existentes. Entonces le voy a decir que esta tabla de asesores, le voy a decir aquí, debe ser aquí en editar o actualizar, editar, vamos a mirar aquí a ver. En editar le digo examinar. Yo la tengo aquí en el escritorio, en Power BI aquí marzo, aquí en Power Pivot y escojo asesores. Le digo abrir y ahí vuelvo y la conecto. Actualizado. Ahora sí, o sea, se había perdido como la conexión, ¿no? Entre la fuente original y la tabla de Excel, ¿no? Entonces ya ahí quedó bien, ¿no? Hay veces genera errores porque las tablas, cuando usted la crea en modelo de tabla en Excel, tiene espacios en blanco, la tabla. Entonces hay que tener cuidado también con eso porque eso genera error. La tabla en Excel tiene que quedar exactamente igual el nombre de la tabla hasta el último registro que haya. No pueden haber, las tablas no pueden tener filas en blanco, ¿no? Bueno, listo, entonces ya ahí lo corregimos. Entonces ahorita voy a hacer algunas medidas acá. Podemos hacer algunos ejemplos de algunas, por ejemplo, podemos hacer aquí una condición siquiera, ¿no? Aquí las funciones son muy parecidas a las de Excel, ¿no? Pero este Power Pivot es el que más adelante se convierte en Power BI. Entonces aquí manejo algunas fórmulas básicas porque realmente todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer es en Power BI. Pero es como porque conozcan, ¿no? Este Power Pivot es el que después se convierte en Power BI, que ya funciona independiente, ¿no? Ya no necesitamos Excel para que él funcione. Entonces yo puedo hacer aquí una condición lógica, por ejemplo. Aquí viene la función también extrae, viene la función reemplazar, trae la función año, la función mes, la función días, todas esas funciones vienen acá también. Viene la condición lógica, vamos a hacer una condición lógica sencilla, como por ensayarla aquí. Entonces yo le puedo decir aquí en esta columna, en la última, vamos a colocar, vamos a decirle por aquí que hay un bono. Entonces este bono, así se va a llamar la columna, 2 puntos igual. Y vamos a hacer la condición de acuerdo a la forma de pago. Que si el pago fue estrictamente de contado, entonces va a tener un bono del 2%. Que diga bono 2%. Si no, pues no hay ningún bono. Entonces voy a hacer esa condición acá. Entonces le voy a decir, entonces como ya estamos hablando aquí en inglés, entonces se hace con if, que es si. La columna que voy a evaluar, una condición lógica siempre se compone de una columna que voy a evaluar
el operador lógico que es mayor, igual, menor, diferente, mayor, igual, menor, igual, y lo que estoy preguntando. Entonces le voy a decir, pero como aquí no se trabajan con referencias de celda, se trabajan son con los nombres de la columna, pero siempre se nombra la tabla, ventas, él hace el filtro y entonces escojo forma de pago, columna. Entonces le digo que si de esta columna encuentra un pago, una forma de pago que sea igual y la coloco entre comillas exactamente como en Excel contado, ahí la sintaxis es igual. En Excel, en lugar de que diga ventas pago, pues puede decir H5. Si H5 es igual a contado, entonces esa es la pregunta. Una pregunta de una condición lógica se compone por la columna que voy a evaluar, ventas F pago, el operador lógico que es igual y lo que estoy preguntando, contado. Si eso se cumple, que en esa columna donde diga contado, entonces si eso se cumple, vamos a colocar algo aquí que diga bono 5%, por ejemplo. Un bono que van a dar allí. Y a los demás, o sea, a los que no cumplan, pues le puedo colocar 0. Que esa sería la parte falsa porque no cumple la pregunta. Cierro acá, le doy enter. Me saco error, si F pago. Ah, aquí me faltó cerrarlo. Pero aquí está sacando otro error. Ah, no, es que está bien. Yo lo puse, le dije bono. Es que no, bono, contado, bono 5%. Si escribo nomás bono. Que tengo mal acá. Me está sacando error. Punto y coma, le voy a colocar aquí la función blanca. Con esta también funciona, pero yo puedo colocarle aquí en lugar de esto un mensaje, tal cual. El bono, punto y coma, abro comillas. De hecho le puedo decir 0. Saca error con el 0. Yo en vez del 0 puse no 1 y me funcionó. Un 1. No sé, es que no está, pues no me ha percatado que de pronto él aquí por la función falsa, cuando yo coloco 0, mire que no me lo está tomando. Pero si yo coloco una función que se utiliza para vacíos aquí en todo el ambiente de Power BI, que se llama la función blank, que es vacío, ahí también ahí sí me funciona. Ahí sí funciona, ¿sí ves? Pero si yo coloco en la parte falsa, yo puedo colocar en la parte falsa otro mensaje.
bono, punto y coma, sino entonces coloco otro mensaje que diga no aplica, por ejemplo. Le doy enter. Bueno, ahí sí funcionó, no nos toma el 0, ¿no? Como tal. Bueno, entonces ahí tenemos, esa es una condición lógica sencilla. Yo puedo utilizar aquí la función year para separar el año, la función month para separar el mes de esta fecha, del campo fecha, y la función date que es para separar el día, ¿no? O está la función day que es para unir. Bueno, son algunas que ya en Power BI las vamos a profundizar un poco más, ¿no? Aquí es como para que se vayan ambientando al tema de lo que es la tabla, la columna calculada, la medida, ¿no? Que es en lo que nos vamos a mover en todo este ambiente de lo que se llama inteligencia de negocios, ¿no? Para manejar estas herramientas o estas bases de datos. Dime. Es que ahorita estaba probando y si, digamos, yo coloco, primero, si coloco el 0 entre comillas, pues funciona, ¿sí? Sí, pues sería un carácter, sí. Y si le quito las comillas, pues obviamente no sirve. Pero si yo quito el bono, o sea, en vez de bono entre comillas le doy, digamos, un número, funciona. Es decir, digamos que en vez de bono entre comillas pongo 1 y NA entre comillas pongo 0, pues le Ahí va sí a dar funciona, 0. o sea que ambos, vean, los tomaría... Debería ser del mismo como si es texto, entonces texto. Ajá, No ya, sé. ok, bueno. No es, pues lo acabo de probar desde el principio, entonces esa es la conclusión a la que llegué. Ajá. O sea que si aquí hay una fórmula, debe haber una fórmula aquí. En teoría, porque habría que Sí, habría hacerlo más que complejo probarlo, para ¿no? probar, Habría sí. que probarlo, sí. Bueno, igual ya eso lo ensayamos ya bien en Power BI, pero yo había hecho condiciones, pues no se me había ocurrido el 0 y no me había presentado error. Bueno, ya esas cositas pues ya las vamos a mirar bien en Power BI, porque es esta misma, o sea, el proceso es muy parecido, ¿no? Por no decir que idéntico a como yo voy a hacer en Power BI. Bueno, en todo este tema de inteligencia de negocios, pues las fechas es un campo vital, ¿cierto? Para nosotros manejar los informes, porque donde no haya campo fecha, pues yo no puedo hacer medidas de tiempo, ¿no? O no puedo hacer informes de tiempo, el año, el mes, el trimestre, ¿no? En Excel, cuando yo tengo un campo fecha y lo manejo en una tabla dinámica, oído lo que estoy diciendo, en Excel, cuando yo tengo un campo fecha y lo voy a manejar en una tabla dinámica, él automáticamente genera una jerarquía, ¿cierto? Esa fecha él me la agrupa automáticamente en años, en trimestres, en meses y en días, ¿no? Eso lo hace Excel automáticamente. Yo tengo esta fecha que dice aquí fecha, y si yo pongo esta fecha en una columna de la tabla dinámica, pues él automáticamente me genera una jerarquía, ¿no? Que yo después puedo agruparla solamente por año, solamente por mes o solamente por día. Eso lo hace Excel automáticamente. Eso no hay ninguna fórmula para eso. Eso ya viene. Todos los campos fechas en las tablas dinámicas, Excel automáticamente les genera un agrupamiento a esas columnas de fechas. Y ese agrupamiento es año, fecha normal, día, o sea, día, mes, año, y me puede salir todo el listado así, ¿no? O yo le puedo decir que de esa fecha solamente me muestre los años, o que de esa fecha solamente me muestre año, mes, o año, trimestre, ¿no? O año, día. O sea, yo puedo hacer esas combinaciones, eso ya viene automático. Aquí en Power BI, para los campos fechas, entonces toca generar algo que se llama, en Power Pivot, porque en Power BI sí también genera una jerarquía automática. Pero aquí hay un tema importante que hay que empezar a entender con los campos de fecha, que son supremamente importantes para los informes. Entonces la llaman tabla maestra de fechas, o la llaman tabla calendario, o la llaman tabla fechas, ¿no? Entonces, esa tabla que yo voy a generar de tablas fechas,
yo le puedo decir que me genere una tabla fecha con respecto a esta columna. Entonces él automáticamente, para el caso aquí de Power Pivot, lo hace automático. Para el caso de Power BI no, nos toca decirle desde dónde hasta dónde. Pero ¿qué es lo que hace esa tabla calendario? Lo que pasa es que habrán fechas que no aparecen aquí. Por ejemplo, los domingos no se trabaja. Entonces en estas fechas que yo tengo aquí en toda esta tabla, no me van a aparecer las fechas de los domingos o de pronto las fechas de los sábados, o hubo un día que no se vendió, entonces esa fecha no aparece. Entonces, dentro de todo lo que se lee uno y entiende todo este tema, entonces se habla que cuando se hacen cálculos con fechas, de pronto que te toque dividir, sumar, bueno, hacer algún tipo de cálculo, entonces esas fechas donde no aparecen van a generar error. Primero eso, porque no aparece la fecha. Entonces aquí se han inventado algo que se llama una tabla calendario. Entonces la tabla calendario lo que hace es generar con respecto al campo fecha que usted maneje, desde la fecha más antigua hasta la última fecha, él genera una tabla calendario consecutiva, calendario. O sea que si esta base de datos estuviera del 2 de febrero del 2022, entonces la tabla calendario va a generar el 3 de febrero, el 4 de febrero, el 5, el 6, el 7, ¿no? Hasta el 28 de febrero, y luego empieza 1 de marzo, 2 de marzo, 3 de marzo. O sea, genera una tabla calendario normal, ¿no? Desde la fecha en que yo le diga hasta la fecha más reciente que haya. Entonces genera una tabla calendario de fechas consecutivas donde aparecen todas las fechas que tiene el almanaque. El propósito de eso es para que, entonces después de que yo haga esa tabla calendario, yo la voy a relacionar con esta tabla. Por supuesto, en la tabla calendario van a quedar estas fechas, ¿no? Van a aparecer estas fechas. Lo único es que en la tabla calendario me van a aparecer las fechas que no estén aquí, dentro de ese rango de fechas que yo estoy manejando. El propósito de eso es para que en las bases de datos, cuando se hagan cálculos con las fechas, no nos vayan a generar errores. Primero que todo, tiene como objetivo eso. Tiene como segundo objetivo generar una tabla calendario fechas, porque usted puede hacer más de 57 modelos de fechas. Cuando yo le decía que Excel saca automáticamente esa jerarquía en una fecha de año, trimestre, mes y día, usted en la tabla calendario le puede decir que le saque el bimestre, el cuatrimestre, el semestre, que me muestre el semestre en nombre, que me lo muestre en número, que me muestre el formato año-mes, mes-año, año-mes-día, día-mes-año. O sea, usted le puede decir todos los formatos que quiera. Se pueden generar hasta más de 57 formatos diferentes de fechas. Quiere decir que si a usted, por ejemplo, le dicen, yo necesito que usted me presente informes bimestrales, entonces no vas a poder porque no tiene el calendario. En cambio, que en el formato del calendario yo puedo hacer una fórmula para que me genere ese tipo de agrupamientos. Segundo eso, ¿no? O sea que yo puedo generar modelos de fechas, ¿no? Solamente el mes en nombre, solamente el día en nombre, el número de la semana, el número del día, que me muestre el mes, por ejemplo, en número, y el año, el mes en letra, el mes en número. O sea, se pueden hacer cualquier cantidad de formatos. Y además de eso, dentro de las funciones importantes que se pueden hacer, pues además de cálculos y filtros y todo lo demás, es que yo puedo también con las tablas fechas, puedo generar unas herramientas que él trae de acumulados. Entonces vamos a mirar cómo se hace eso. Se habla, siempre hay un orden para las cosas, que es lo que vamos a aprender. Usted alista la base de datos, la sube, ¿no? Primer paso es la sube. Segundo paso, usted tiene que mirar si las tiene que relacionar, porque si no tiene información dentro de lo que usted necesita presentar, pues las tiene que relacionar con otras bases de datos para listarlas. Listo. Después de que las relacione, entonces
cruza los datos que usted necesite, hace fórmulas para las columnas calculadas que usted necesite. Después de que usted tenga todas las columnas que usted necesite, entonces con las columnas numéricas que usted va a trabajar para las tablas dinámicas le hace medidas, de acuerdo si necesita filtros, sumas, promedios, ¿no? Hace las medidas. Después de que tenga las medidas, hace la tabla calendario. La tabla calendario, una vez hecha, entonces se relaciona con la base de datos que voy a presentar informe o con las bases de datos que yo vaya a presentar informe. Y luego sí, se puede ir a Excel y con las tablas dinámicas empezar a diseñar los dashboard o los informes que usted necesite, ¿no? Teniendo en cuenta que las bases de datos quedan montadas aquí en Power Pivot y lo que hace solamente Excel es prestarle la tabla dinámica para que a través de una conexión él coja la información desde Pivot y la baje a la tabla dinámica de Excel. Esa es la mecánica de esto, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de esto? Pues que cuando las bases de datos son grandes, pues no vamos a sufrir que se nos quede ahí pegado el Excel hasta que San Juan agache el dedo para obtener un simple filtro. Yo lo he vivido ya en carne propia, en asesorías que he dado. No sé si les conté, siempre hago pues de acuerdo a las experiencias que yo tengo. Aquí por ejemplo yo asesoro aquí una empresa en Cali que se llama Plástico Rima. Yo soy el que les colaboro con la parte de todo esto. Ellos tenían bases de datos en Excel de 800, 900 mil registros. Cuando empezamos a trabajar estos temas, que ellos no conocían esto, miren, habían personas que preferían, sin exagerarle, preferían hacer el cálculo en una calculadora que hacerlo en Excel. Porque hacer un simple filtro en una base de datos de 800 mil registros más o menos, se podía demorar 15, 20 minutos ahí leyendo. Los que están viendo macros conmigo se van a dar cuenta cuando hagamos la macro, porque la macro funciona consecutiva, o sea, él va leyendo filita por filita, celda por celda, celda por celda, celda. Eso es un sistema de búsqueda muy demorado. Entonces, por eso es que nació todo esto, porque eso, ¿quién hace un cálculo, un cruce de información con una base de datos de 800 mil registros? Es terrible manejar eso. Entonces, por eso es el orden de las cosas, ¿no? Entonces, se hace la medida y después de la medida, pues sí, entonces voy a hacer los informes. Entonces, aquí vamos a hacer esa tabla calendario. Aquí es muy chévere porque es muy fácil. Él ya nos da un modelo de una. En Power Pivot yo empiezo nomás con una fecha y me toca empezar a diseñar columna por columna en Power BI. Columna por columna el modelo que yo necesito. Yo ya tengo unos modelitos de las fórmulas que yo encontré por ahí en internet. Cuando estemos en el tema yo se las hago llegar para que sepan cómo se programan diferentes tipos de fechas en esa tabla calendario. Entonces lo que hay que entender es que la tabla calendario va ligada con una columna de fecha del modelo, ¿cierto? O sea que la tabla calendario no es que nazca mágicamente. Yo voy a generar una tabla calendario, ¿no? Por ejemplo, para el caso de las ventas con la columna fecha. Porque voy a presentar informes por año, por mes, por día, ¿sí? Entonces voy a generar esa tabla calendario. Entonces la tabla calendario queda relacionada con una columna que hay, de ahí es donde nace la tabla calendario, de una fecha, tomando la fecha más antigua hasta la fecha más reciente y genera un consecutivo de fecha de día, semana, mes, ¿no? Por año. Si esto tiene 5 años, entonces él empieza desde el 1 de enero, por decir algo, del 2018 y genera todo el calendario del 2018, luego todo el calendario del 2019, luego todo el 2021 y el 2022. Es una tabla grande, ¿cierto? Pero ahí en esa tabla calendario pues obviamente quedan fechas únicas. Y estas fechas pues obviamente que están aquí en la tabla venta, pues las vamos a encontrar en la tabla calendario porque él las genera de aquí. Solamente que aquí en la tabla de ventas van a haber fechas que no aparecen porque ese día no se vendió, fue festivo, lo que sea. Y el propósito de eso es para evitar errores en los cálculos cuando hagamos cálculos con fechas. Es casi que de carácter obligatorio crearla.
Es de carácter obligatorio crearla. Entonces, ¿cómo la creo? Para el caso de Power Pivot, eso se crea por acá. Por acá, por diseñar, hay un campo que dice tabla de fechas. Entonces, aquí le doy clic, le digo nuevo. Y ya, él automáticamente genera esa tabla. Y me monta algunas columnas, ¿no? Yo estos nombres se los puedo cambiar, Guy, Armón, ¿cierto? Entonces mira que aquí, por ejemplo, él empezó, voy a ampliar aquí esta columna, él empezó, cambiemos el formato de esto, o sea que la fecha más antigua que él encontró fue el 1 de enero del 2019. Entonces empieza el 2, el 3, el 4, ¿sí? Hasta que termine todo enero en forma consecutiva genera el calendario, ¿no? Profe, ¿Sí? profe, qué pena, es que me creo que me dio un error al hacerlo. ¿Lo podría repetir, por favor? Sí. El calendario. Yo me paré en la tabla ventas, ¿no? En la tabla ventas. Y de la tabla de ventas, entonces luego me fui aquí por diseñar y le dije tabla de ventas y le dije nuevo. Y ya él la generó automático. Él generó aquí una tabla que se llama calendario. Listo. Y aquí está, ¿no? Todo esto yo después puedo agregar columnas, pero eso también lo vamos a hacer es en Power BI. Y agregamos columnas y vamos agregando modelos, ¿no? Aquí yo puedo aparecer que me aparezcan por bimestre, por trimestre, por cuatrimestre, por semestre, etcétera. Son varios modelos de fechas que yo puedo crear aquí, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, él me muestra solamente el año. Mire la función date, me muestra el número del mes, el número, pero me muestra también, hay otro formato para que me saque el mes, pero en letra. Aquí hay otro formato para que me saque mes, año. Aquí están las fórmulas, vean. Eso mismo lo hace él, ¿no? Profe, a mí no me sacó la tabla. ¿Cómo lo hiciste? ¿Pero así como lo estoy haciendo o qué? Sí, y no me sale. ¿Te muestro? Sí, por favor. Ay, ya ven, cierto, sí. Mírame para acá y le doy tabla de fechas. Nuevo. Y no me sale nada. Cerrar y volver a abrir, ¿no? Sí, no Intentar sé, de pronto ahí, luego- ahí cámbiale el formato a la fecha, déjela en fecha, solita en fecha. Ya está en fecha. Ahí está en fecha ahora. El formato lo cambias más, ahí. Dígale solamente día, mes, año. 14/03/2001. Eso, Ahí. ahí. ¿Listo? Así es. Dale a actualizar. Ah, No hay sin idea por qué no la genera. sí, no Nos me va a sale. tocar. De hecho, él también ahí tiene un parámetro. Él también tiene ahí un parámetro cuando yo la creo, ¿no? Si usted se para en la tabla fechas, ahí mismo, entonces le dice, por ejemplo, actualizar el rango. O sea que usted puede generar una tabla calendario de un determinado año. Por ejemplo, si quisiera hacer el análisis simplemente de un año. Entonces aquí lo puede, ahí donde dice fechas, tabla de fechas, y le aparecen unos menús, ¿no? Unas opciones.
No, pero es que mira que aquí no me da fórmula. Pensé que me fuera a dar una fórmula aquí en la primera fecha que él saca en la tabla calendario y no la puedo hacer ahí. ¿Por qué no cierra un momentico si sale y vuelve y entra a ver? Hagámoslo así a ver. Porque eso es como si me dijera es que no me sale a la autosuma, pues ahí sí. Ni idea por qué no sale, ¿no? Porque es algo pues que es del programa, ¿sí? Sí. ¿Ya saliste? Sí, ya me salí. Y volví a entrar. ¿Con quién hablo? Con Con Natalia. Natalia, ok. Eh, Diseñar. Sí, no tengo ni idea por qué no la genera. Dígale ahí en tabla fechas cuál es la otra opción que aparece ahí abajito. Ahí. Crear. Establecer como predeterminada. Dígale esa función a ver. Y luego sí genérela. no. No la coge, sí. No sé si de pronto hay alguna función que de pronto dentro del menú de pronto no la esté deshabilitando. Acá. De pronto en alguna opción, sí, pero es... No, ahí ya... Sí, no. En este momento pues ahí sí se me escapa de la mano porque no la genera. Vale, profe, no problema. Sigamos con la clase. Ok, gracias. Entonces acá, de todas maneras voy a mirar a ver qué puedo consultar con respecto al tema porque no me había pasado. Ok. Bueno, entonces ya relacionada, creada la base de datos de calendario, ¿no? Que por ejemplo, esto en Power BI yo sí lo puedo hacer manualmente, puedo hacer una fórmula. Entonces pensé que aquí me estuviera creando una fórmula, pero no me crea ninguna fórmula. Solamente genera un campo que se llama date, ¿no? Con las diferentes columnas, ¿no? Y lo que les decía, pues yo puedo seguir aquí agregando modelos, ¿no? de fechas que yo necesite. Entonces, creada esta tabla calendario que él hace automáticamente, genera esa tabla y genera todas esas columnas con esos formatos de fecha. Entonces, el siguiente paso es aquí en inicio, venir a relaciones y entonces relacionar esta tabla calendario. Profe, es que no está mostrando pantalla, creo. Sí, no. No, sí, se la está presentando. Bueno, entonces yo, gracias. Ya la voy a volver aquí a compartir. Entonces yo vengo y la comparto esta tabla aquí, date, con el campo fecha. De ventas. Entonces ahí él me genera una relación de 1 a varios. Claro, ¿por qué de 1 a varios? Porque por ejemplo el 1 de enero del 2021 aquí está una sola vez. Pero en el 1 de enero del 2021 pues en esa fecha pudieron haberse hecho 20 ventas, 50 ventas, 80 ventas, 2 ventas o una sola venta, ¿no? Entonces por eso es que es importante entender que esta tabla calendario nace del modelo, ¿no? Del modelo de fechas que usted tenga. Entonces,
Por eso es que yo puedo relacionar esto con esto. Esto yo le puedo haber cambiado el nombre también, haberle colocado fecha, ¿sí? Aquí en lugar de que se llame day, yo puedo cambiarle la tabla y colocarle fecha. Entonces queda más acorde, ¿no? Lo podemos hacer. Yo puedo venir acá a los datos, a la tabla calendario y a esto cambiarle el nombre de la columna y lo llamo fecha. ¿Sí? Ahí de hecho me dice que está relacionada ya, ¿no?, con la tabla fecha de la tabla venta. Entonces aquí en el modelo entonces está relacionado por el campo fecha, ¿no? Teniendo en cuenta que este calendario nació de esta fecha, pero aquí en calendario está fechas únicas consecutivas desde la fecha más antigua hasta la fecha más reciente, ¿no? Entonces yo ya no voy a trabajar con este campo, yo voy a trabajar es con este campo. Este es el sentido de crear esto, ¿no? Este es el sentido de crear esto. Bueno, entonces vamos a hacer un informe, por ejemplo, de acumulados utilizando la tabla calendario. Entonces voy a salir aquí a la vista de datos, me paro en la tabla ventas y primero lo que voy a hacer es a crear una medida. Como voy a hacer acumulados del total de la venta, ¿no? Yo tengo por aquí costo unitario, el total de la venta y tengo una utilidad bruta. Bueno, entonces sobre este campo es que voy a trabajar. Entonces a esto le voy a hacer una medida de suma. Sí, voy a hacer una medida de suma para sacar el total de las ventas, pero en medida, ¿no? Que es una medida, es un solo dato agrupado allí, ¿no? Entonces le vamos a llamar aquí, creamos una etiqueta que diga aquí total ventas. Entonces, el total ventas, yo les decía que yo tengo una forma de trabajar, ¿no? Yo por acá nosotros no hicimos siempre la de asesor, bueno, ya la hacemos. Yo tengo siempre por principio a las columnas siempre las trabajo en mayúscula y a las medidas siempre las trabajo en minúscula. En una fórmula entonces yo sé diferenciar entre una columna y una medida. Eso me ayuda mucho a identificar y a no confundirme. Entonces yo todas las medidas siempre las manejo en minúscula. Entonces a esto lo voy a llamar total, lo voy a colocar aquí, total ventas, dos puntos igual, es a la suma de todo el total de las ventas, no de toda esa columna de total de las ventas. Entonces llamo la tabla que se llama ventas y busco la columna que voy a sumar. Pues la columna que voy a sumar es el total de las ventas. Entonces todo ese total de ventas, él hace una sola suma, ¿cierto? Y la mete ahí, agrupada dentro de esa medida que la estamos llamando total ventas, ¿cierto? Aquí. Es un cálculo interno, a eso se le llama medidas implícitas. Le doy enter y ahí tengo el total, ¿cierto?, de todas las ventas. Bueno, por ahora creemos nomás esa medida. Tuve que crearla porque para poder utilizar tres funciones que tiene tanto Power Pivot como Power BI, son tres funciones para generar acumulados. Es un acumulado por año, un acumulado por trimestre y un acumulado por mes. Ya son unas fórmulas que vienen preestablecidas. Total YTD, Total QTD y Total MTD, se llaman las funciones. Entonces por aquí voy a colocarle acumulados a manera de etiqueta, ¿no? Entonces por aquí le voy a decir acumulados por año. ¿Listo?
bajo acá y aquí voy a hacer la fórmula, que es una medida. Entonces le voy a decir acumulado, acum por año, ventas, porque puede ser acumulado por cantidades, acumulado por devoluciones, acumulados por descuentos. Entonces siempre la medida, sin que se nos vaya a extender mucho para poderla manejar bien, mejor, ¿no? Entre más cortica el nombre de la medida, pues más fácil cuando yo esté formulando. Entonces le digo acumulados por año ventas va a ser igual, dos puntos igual. Entonces voy a sacar los acumulados por año. Entonces la función para eso se llama total YTD. Le digo total YTD. Va la medida base, que es el total de las ventas, o sea, esta, ¿no? El total de las ventas. Le digo total venta. Entonces mire que las medidas tienen un símbolo ahí de autosuma, ¿cierto? Total ventas, punto y coma de la tabla calendario, porque voy a trabajar es con año, entonces tomo la tabla calendario. Yo ya no utilizo la columna fecha de la tabla ventas, porque todas las fechas que tiene la tabla ventas están en la tabla calendario, porque yo tomé de la tabla calendario, fue esa columna de fechas. Entonces aquí se le dice fecha. Le doy enter y ahí tengo la medida. Bueno, lo que les decía, pues esos números aquí no me representan nada. Esos números se vuelven funcionales cuando yo haga las tablas dinámicas. Entonces aquí está, le voy a quitar los decimales. Bueno, ahora voy a hacer acumulados por trimestre. Acumulados por trimestre. Entonces le digo acumulados por trimestre, ventas, dos puntos igual, a la función total QT de quarter, ¿no? Bueno, como se diga en inglés. Y la fórmula es la misma. Entonces tomo la medida, total ventas, punto y coma de la tabla calendario fecha. Cierro y él me saca otro valor allí, que ese es el que yo voy a distribuir cuando esté presentando ahorita la tabla dinámica. Y ahora le voy a decir aquí acumulados. Pues esto no es que haya necesidad de hacerlo, ¿no? Yo puedo hacer directamente la medida, pero es como por darle orden, porque uno puede generar muchas medidas y pues esas etiquetas lo ayudan a ubicar uno más rápido, ¿no? Pero no es que sea necesario hacer estas etiquetas, ¿no? Yo puedo hacer directamente la medida, la fórmula de la medida. Acumulados por mes. Acumulados por mes. Entonces aquí le digo la fórmula acumulados por mes, ventas, dos puntos igual a la función total MTD
del total ventas de la tabla calendario fecha. Bueno, entonces ya tengo las tres medidas. Entonces voy a ir a hacer un informe para ventas, cómo fue el comportamiento de acumulados. Puedo venir acá a tabla dinámica, le digo tabla dinámica, le digo que en una hoja nueva de cálculo le voy a aceptar. Esta hoja de una vez la voy a llamar aquí acumulados. Y voy a empezar a hacer el informe. Entonces de la tabla calendario voy a escoger todo el modelo, toda la estructura, y lo voy a bajar aquí a filas. Bueno, quiere decir que esas son, en esta base de datos de ventas, son ventas del 2019 y 2020, no hay más. O sea que hay 2 años. Ahora, de la tabla de ventas voy a coger la medida, el total de las ventas, y cojo el acumulado de ventas por año. Profe, el de date, Geriarchi, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó? ¿De la calendario? tabla calendario. ¿De calendario? Ajá. Y aquí lo que hice fue expandir la jerarquía, ¿no? Como necesito es ver por año, si es que estas dos son medidas, ¿no? Esta medida en Power Pivot, ¿sí? Esta medida, esta total ventas, esta medida en Power Pivot, él me saca un solo total, ¿sí ves? Es un solo valor. Pero cuando yo cojo esa medida y la pongo en una tabla dinámica, en este caso, total ventas, lo estoy haciendo con una jerarquía de fechas. Entonces, esa medida él la distribuye en cada año. Ahí es donde se vuelve el proceso de lectura más rápida de registros que haber cogido la columna total ventas, ¿no? Porque esta medida total BTAS nace de sumar la columna total ventas, ¿no? Pero ya sabemos que no debemos de coger esto, debemos de trabajar con esto de acuerdo al diseño. Ahora, si yo abro aquí el 2019, el 2019, el 2020, entonces él va generando un acumulado por mes aquí, ¿no? Empezó en enero con esto de enero le sumó esto, porque estamos en el 2019. Lo de febrero le sumó marzo y sigue generando el acumulado hasta final de año y me dice que estas fueron las ventas del año 2019 de acuerdo a unos acumulados, ¿no? Aquí los analistas, que hay personas pues especializadas en eso, ¿no? Hay personas, los gerentes, los administradores, los financieros, pues son los que ya tienen los conocimientos idóneos para saber qué pasó, por ejemplo, en enero, porque aquí creció el acumulado, porque aquí no creció. Entonces él dice, no, mire que tenemos un crecimiento, y empiezan a hacer estudios con esto, ¿no? Cuando cambia el año, entonces vuelve y empieza, por eso se llama acumulados por año. Entonces él vuelve y empieza aquí, ¿no? Y entonces saca los acumulados de cada año y al final pues cuánto se vendió. O sea que si yo miro cifras así nomás al ojo, pues solamente con 4 horas de frente, pues uno ya dice que uy, no,
ese 2020 como perro en misa, mijo, ¿no? Eso ya un desastre ese 2020 comparado con el 2019. Pues mirando cifras aquí nomás en acumulados, ¿no? Yo a esto le puedo hacer una gráfica. Aquí una gráfica de esta de columnas. Aquí la tengo. Yo la puedo. Ahí está. Y puedo mirar el comportamiento del acumulado, ¿no? De enero a febrero, va acumulando de febrero a marzo, Profe, ¿no? De marzo a profe, abril. profe, ahí para hacer un Diga. comparativo Ahí para hacer un mono comparativo Hermón, mono yo podría Vermont, tomar yo el podría año tomar y montarlo el sobre año y sobre la montarlo fila sobre para que me la muestre fila para los que me meses muestre sobre la los columna meses sobre y la así poder columna generar una y así fórmula que me poder muestre la generar una variación fórmula que me muestre la mes contra variación mes de cada año mes contra mes de eso es una cada año fórmula, es para una Claro, es un eso es tipo de una fórmula, es KPI un donde uno tipo de puede validar KPI eso. donde sí, uno puede validar eso. sí. Uno puede sacar una especie de indicador ahí, ¿cierto? El diseño sí, esto es una tabla dinámica, uno la puede cambiar acá. Volvamos a mostrar aquí este campo, espere yo borro un momentico esta gráfica aquí. Y vamos a hacer de esta jerarquía de fechas, lo que estoy mirando acá, lo que estoy mirando aquí en este informe es que como yo estoy trabajando, no me deja, tendría que mirar aquí, entonces de esta tabla calendario, porque él me genera la jerarquía aquí automática. Entonces vamos a ver si yo cogiendo, no voy a montar, voy a quitar este campo. Entonces de la tabla calendario yo puedo colocar, entonces decirle aquí el año como tú dices, por ejemplo, vamos a ver aquí, año, y colocar los meses. Lo que pasa es que aquí el formato vamos a reducir esto aquí. Es que no me da como el, bajemos este valor aquí a filas. Y si yo abro acá, pues aquí genero un gráfico ya diferente, ¿no? Entonces lo voy a hacer al contrario. Voy a colocar, voy a quitar esto de acá. Entonces voy a colocar los meses acá y el año acá. Y hagamos la gráfica. Voy a expandir aquí el 2019. Pero no, es al contrario entonces, ¿no? Escoger el año acá es que estoy haciendo y el mes acá. Pero no me lo deja hacer el año, el mes aquí. O sea, cogiendo esta no me la deja hacer. Cojamos la jerarquía que él genera, porque él también aquí genera una jerarquía. No, si tú coges, No, ahí en calendario, si tú coges ahí abres calendario, los campos de calendario, hables los campos de calendario. Sí, acá. campos de calendario. Entonces ahí Campos de tomas el año, calendario. year Entonces y ahí lo pones tomas el sobre año, columnas. día y lo pones sobre Y columnas. month lo pones Y sobre month filas, lo pones sobre filas, quítale el valor. Ah, bueno, quítale la el sumatoria que valor. tienes ahí Ah, en bueno, fila se la puede quitar sumatoria que para que tienes ahí en no fila se hagas la puede suma. No quitar sé por para qué que la está no mostrando, a hagas mí la no me suma. lo No sé muestra. por qué la está mostrando, a mí no me lo muestra. Claro, mire.
Claro. Y ahí si ya hay un Y comparativo. ahí, si ya Ahí hay un puedes hacer el comparativo, comparativo Ahí ya lo que muestra, quieras. ahí tú lo puedes. ahí ya lo muestra. Ahí tú lo puedes. Ah, Claro que sí, es sí, el mismo valor, efectivamente. ¿no? Ahí Claro está, que ese es el las dos mismo sumas valor, que ¿no? estás Ahí haciendo ahí está, suman los las dos mismos sumas que valor, estás tanto haciendo ahí como el suman los total mismos ventas valor, como tanto como el año es el total mismo ventas monto. como el año es el Si mismo monto. eliminas una, Si ahí ya eliminas una, dejas ahí ya únicamente dejas los 2 años únicamente comparativos los dos y años se le comparativos puede adicionar una columna se le puede calculada adicionar una que columna muestre la calculada variación que muestre la del variación mes del año del actual mes frente al año anterior. del año actual Y frente eso al se año puede anterior. graficar. Y eso se Pero, puede graficar. pero la columna calculada habría que hacerla como medida, ¿no? ¿Hasta O se puede hacer como hacerla... medida? Uy, no, si Hasta se se puede puede hacer hacer como como medida, medida. Uy, genial. no, si se puede hacer como ¿Cómo medida, sería? genial. Sí, ¿Cómo porque yo sería? ya aquí ya las columnas calculadas desaparecen, ¿no? Ya aquí no funcionan. Aquí ya la columna calculada no funciona. Si tú entras aquí por analizar y le dices por aquí campos, elementos y conjuntos, ya está desactivado. Mm, Mm, Ya no funcionan. Ya campos calculados aquí no funcionan. O haces una columna calculada o haces una medida, ¿no? ok, Dependiendo de lo que si quieras ella no se hacer. deja. ok, si ella no se deja. Sí, ya aquí no se deja, ya no deja manejar. Bueno, sí, o sea, digamos que aquí los diseños, dependiendo de las necesidades, ¿no? Y de lo que se maneje, de lo que uno conozca, pues uno puede empezar a hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Que uno pueda trabajar, pero bueno, yo siempre lo había hecho cogiendo era la tabla calendario como tal con su campo maestro de fecha, pero pues también aquí se puede desglosar, ¿no? Porque él genera también aquí una jerarquía, pues es que este es el beneficio de tener el campo calendario, ¿no? Porque si usted lo quisiera hacer por bimestre, por cuatrimestre, por semestre, entonces usted genera esos modelos y los puede Profe, ¿y hacer. hay algún dato Profe, ¿y de hay algún fecha que dato me de traiga fecha los que días me traiga hábiles los días del hábiles año? Sí, las hay del también, año? claro, también, tal como Excel. Pero esas sí las miramos en Power. Aquí es una Ok. inducción que es lo que yo le digo como para, Ok. como para ir conociendo, pero ya en Power BI vamos a trabajar todo ese tipo de cosas, KPI y todo eso, ¿no? Indicadores, ¿no? Toda esa parte las vamos a trabajar. Aquí es como un acondicionamiento de entender qué es la medida, trabajar con la medida, ¿cierto? Saber qué es un campo, qué es una tabla calendario, por ejemplo, que ya no se pueden trabajar con hacer campos o columnas calculadas como se hacen en Excel directamente en la tabla dinámica, etcétera. Acondicionarnos a este sistema pues de trabajo nuevo, porque pues igual pues uno viene acostumbrado a lo de Excel y cuando tú ya empiezas a decirle no, pero es que tienes que trabajar una medida y que hay que sumarla y ya se trabaja con la medida, entonces ahí es donde hay una pequeña pared en cuanto a lo que uno siempre viene haciendo, ¿no? Pero mire que no es tan difícil de entender, ya lo importante es ir creciendo en esto, ¿no? En todas las funciones DAX que tiene Power Pivot y que tiene Power BI para hacer procesos de medidas, ¿sí? Bueno, hagamos ahorita el del trimestre, la gráfica del trimestre por acá. Entonces venimos aquí venimos nuevamente aquí, yo puedo cambiar aquí directamente y puedo también hacerlo aquí, ¿no? Puedo venir acá, entonces le digo insertar, tabla dinámica, utilice una fuente de datos externa, elegir conexión, entonces le digo que de las tablas coja el modelo y él me monta el modelo, entonces hago lo mismo, entonces cojo de la tabla calendario de Hierarchy, que es un nombre ahí todo raro, y luego de ventas cojo el total de las ventas y el acumulado por trimestre. Entonces, de igual manera, usted la condiciona de acuerdo a su necesidad, pero aquí ya es por trimestre, ¿no?
Entonces él suma enero, suma febrero, de enero suma febrero y sale este dato. De este de febrero más marzo y sale este dato. Aquí ya él termina el acumulado ahí, ¿no? En abril vuelve y empieza. Trimestre, luego le sume aquí mayo hasta junio y aquí termina. En julio vuelve y cambia, ¿no? Para eso le estoy colocando un subrayado como para que... Y sucesivamente, ¿no? Entonces este es un informe por trimestre. Y viene el otro, que es por mes. Entonces hacemos lo mismo aquí, insertar tabla dinámica. Y escogemos lo mismo, el manejo es el mismo. El total de la venta y trimestre por mes. Yo puedo expandir aquí la jerarquía a ver. Como es por mes, pues él empieza a sumar, ¿no? Por ejemplo, aquí empieza con el 6, le va sumando lo del 7, ni el 8, ni el 9. ¿Sí ves? En este tipo de casos es donde la tabla calendario funciona porque en estas fechas no hubo movimientos. Entonces uno lo puede visualizar. Entonces trae el mismo acumulado hasta que aquí vuelve y cambia. ¿Sí? Cuando termina el mes, pues aquí tengo el acumulado del mes, ¿no? Y vuelve y arranca el siguiente mes. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces allí pues ya sí es como saber manejar estas jerarquías para poder visualizar lo que uno está viendo. Pero ahí están esas tres medidas, esas tres funciones de total Y y eso para poderla organizar, ¿no? Ya el resto pues con estas medidas pues vamos a terminar aquí para poder hacer un buen informe en la próxima clase. Vamos aquí en Power BI, en Power Pivot. Entonces generemos una medida nosotros aquí teníamos generemos una medida para los costos. Hay que generar una medida para el total de ventas. Vamos a hacer análisis de costos, entonces una medida para el total de los costos, y vamos a hacer un análisis de utilidades y una medida para utilidades. Podemos empezar con medidas bases, ¿no? Total ventas, aquí le puedo decir total costos. Llego a la medida, entonces le digo total costos. Sería aquí entonces con sumas, muy sencillos, con sumas. De la tabla ventas, pero el total de los costos. Total utilidad acá.
tal utilidad. A la función sum de la tabla de ventas y nosotros hicimos una columna calculada de la utilidad. Aquí nos faltó completar lo de traer el asesor. Yo le digo aquí asesor, dos puntos igual a relate de la tabla asesores. Ahora sí me aparece, ¿no? Aquí interrumpí porque no me la mostraba y finalmente pues no devolvía a hacer la corrección acá. O sea, aquí está el nombre del asesor, enter. Yo ya teniendo esas tres medidas, entonces por ejemplo yo podría venir aquí a Excel y podría hacer un análisis de utilidades. Insertar tabla dinámica del cuando ya uno le aparece en segunda versión, uno le aparece aquí activado usar el modelo de datos de este libro, entonces no necesita venir uno acá, ¿no? Porque él ya detecta que hay un modelo y al darle uno a aceptar le carga el modelo, ¿sí ves? Pero hay algunas versiones que no sacan esto aquí. Voy a eliminar esta tabla. Cuando yo le digo aquí insertar tabla dinámica, entonces cuando no saca esto sí toca venir aquí, elegir conexión, tabla y hacer toda la vuelta, pero aquí yo directamente le voy a aceptar y él de una vez me carga el modelo. Entonces esto es de utilidad y yo puedo decirle a él, por ejemplo, empezar a hacer un dashboard, por ejemplo, decirle, yo quiero saber por bodega, por ejemplo, cuánto fue mi utilidad. Entonces cojo la medida. Puedo hacer otra tabla dinámica. De hecho puedo coger esta misma, ¿no? Control C y la pego aquí. Y entonces cambio en lugar de bodega. Como yo ya tengo todo aquí, yo no necesito, si por ejemplo quisiera saber utilidad por cliente, pues no necesito venir aquí a coger el cliente, como fue cuando lo hicimos el modelo de recibos de caja, de los pagos. Entonces aquí, como yo ya hice un relay para cargar aquí el cliente, el asesor, ¿cierto? Pues escojo el cliente acá. Y ahí tengo la utilidad que me está dando cada cliente. Entonces hago un puro dashboard de utilidades. Voy a hacer un análisis de eso. O sea, aquí puedo copiar. Y puedo hacer otro análisis. Por ejemplo, ya hicimos por bodega, ¿fue? Por bodega, por sede, no tiene esto aquí. Por producto, por ejemplo. Quito este cliente y pongo producto.
puedo armar una tabla donde aparezcan los tres. Entonces, aquí uno empieza a jugar ya con los datos, con lo que usted tenga y las medidas, ¿no? Yo le puedo decir que por aquí tenía sede. Hagámoslo aquí con cliente. Entonces, en lugar de producto le digo cliente, pero entonces en cliente le voy a decir el total de las ventas, el total de los costos y la utilidad. ¿Sí? O puedo hacer una matriz con un poco más de, digo aquí insertar tabla dinámica. Yo le digo aquí de ventas. Entonces le puedo decir por producto, de acuerdo a la forma de pago, cuánto fueron las ventas, ¿no? Pero es lo mismo, es tal cual como uno trabaja en las tablas dinámicas de Excel, ¿no? Por eso entre uno más conozca el manejo de las tablas dinámicas, pues es más fácil uno trabajar esto, ¿no? Puedo bajar, por ejemplo, otra medida de total ventas. La puedo bajar aquí. Entonces, y a esto lo cambia a porcentajes. Mostrar valores como porcentaje del total de filas. Y empiezas, ¿no? Ahí está, ¿no? Los que no conocen esta partecita de este manejo de porcentajes, pues es muy fácil. Yo puedo, este lo estoy sacando por filas. Puedo copiar esta misma. Entonces, teniendo en cuenta que el análisis aquí es horizontal, ¿no? Con respecto al 100% de lo que se vendieron en blusas. Entonces, de acuerdo a la forma de pago, cómo se vendieron y qué porcentaje representa cada uno, ¿no? Entonces, el análisis es horizontal por producto, ¿no? Pero lo puedo hacer vertical de acuerdo a la forma de pago. Entonces, lo copio, control C y lo pego aquí. O lo puede hacer en otra hoja si quiere. Y entonces cambio que en lugar de que diga aquí porcentaje de columna, aquí por mostrar valores como, le digo por fila, le digo porcentaje del total de columnas. Entonces ya el análisis es vertical porque el 100% de contado es este. Ahora, ¿qué porcentaje de contado me representa cada producto? Entonces pues ahí aparece la venta y el porcentaje que representa, ¿no? Y hay otro que también que es estándar. Todo esto mismo se puede hacer en Power BI ya también, exactamente igual. Aunque es más bonita la presentación aquí en Excel, ¿no? Pues era por lo que uno ya está acostumbrado a ver esta presentación, pero uno puede sacar exactamente igual. Y aquí en lugar de decirle pues porcentaje del total de columna, entonces yo lo puedo cambiar también. Me paro en cualquiera de estos valores, ¿no? Botón derecho, le digo mostrar valores como porcentaje del total general. Entonces ya es sobre el valor total, que es el 100%,
cada uno de estos ítems qué porcentaje representan, ¿no? Dentro de lo básico que se manejan aquí también en las tablas de dinámica es por ejemplo mirar los porcentajes de crecimiento, ¿no? También se pueden hacer aquí en tablas dinámicas. Entonces yo puedo aquí insertar otra hoja. Entonces aquí vamos a insertar una tabla dinámica. Llegan al modelo y entonces de la tabla calendario voy a decirle, vamos a sacarla por mes. O por año, puede ser por año. Y lo voy a hacer con hagámoslo con bodega que no es tan grande. Entonces voy a bajar la medida. Es exactamente igual que en Excel, sino que no cojo el nombre de la columna, cojo es la medida. Entonces del total de las ventas. Entonces de este total de las ventas, para hacer esos porcentajes de crecimiento, entonces uno quita este total general, ¿no? Aquí por diseño, totales generales, le dice activado solo para columnas. Bajo otra medida del total de las ventas. Pero a esta segunda, aquí le doy botón derecho y por acá donde dice mostrar valores como, le voy a decir porcentaje. Porcentaje de la diferencia. Entonces le voy a decir que elemento base sería campo base, esto me quedó al contrario. Campo base pues es el año, ¿no? Y lo voy a hacer con respecto al año anterior, pero aquí hay otros tipos. Si lo quiero hacer con el siguiente, pues son esos dos que hay. Entonces le digo aquí botón derecho, le doy por acá mostrar valores como porcentaje de la diferencia del año anterior y le doy a aceptar. Entonces aquí este porcentaje sale vacío porque no tengo el 2018 para compararlo. Esto lo puedo ocultar, ¿no? Control 0 le puedo dar ahí. Entonces la bodega copy, por ejemplo, decreció con respecto el 2020 con respecto al 2019, ¿no? Y ahí está lo visual, ¿no?
En el 2009, en el 2019 fueron 973 y en el 2020 234, decreció en un 75,95%. En el siguiente fue lo contrario, creció porque de 4,47 a 6,30 pues aumentó, hubo un porcentaje del crecimiento de 40,84% y así con cada uno. Si en lugar de los porcentajes pues quiero es ver cifras, valores, no porcentajes sino valores, entonces hace lo mismo, insertar tabla dinámica. Todo esto es un repaso porque de esto de la misma manera se trabaja en Power BI, ¿no? Entonces de pronto los que no tienen buena fundamentación en tablas dinámicas, pues esta partecita pues les ayuda ahí a reforzar un poco en el manejo de ese tema, ¿no? Porque pues básicamente Power BI, el poder de él son los filtros, ¿no? Los filtros, las medidas, que son los que lo vuelven poderoso, pero todo se hace bajo tablas dinámicas, todo, eso es pura tabla dinámica. Por donde le mire usted, todo el proceso de Power BI son tablas dinámicas. Entonces, si hacemos el manejo por cifras, entonces es lo mismo. Llega al modelo y entonces vamos a hacer el mismo informe de arriba. Entonces le voy a decir aquí por ventas, ¿no? Le voy a decir aquí. Entonces hago lo mismo. Entonces le digo, quiero por bodega y de la tabla calendario entonces voy a escoger otra vez el año porque me puso un año. Está oculta. Está oculta. Está oculta. Está oculta. Ah, sí, por lo que está oculta, sí, ok. Hagámoslo aquí, gracias, sí. Aquí. Hagámosla por acá. Yo lo estoy cogiendo de aquí, ¿no? Con de la tabla de ventas, entonces la bodega, escojo la medida, quito este total general, activado solo para columnas y bajo otra venta acá. Y sobre la segunda venta, entonces que le doy el botón derecho y le digo mostrar valores como diferencia de, ¿no? Entonces le escoge el año anterior y entonces aquí saca son cifras, ¿no? Esta hojita la podemos llamar aquí porcentajes, ¿no?
los que no manejan muy bien esta parte, es importante que miren este video y lo repasen o estudien, ¿no? Para que en Power BI les quede más fácil cuando estemos haciendo el proceso, ¿no? Profe, ¿me puede recordar cómo hace una sumatoria sobre filas? Es que no, lo estoy intentando hacer y no me deja hacer algo parecido a lo que hizo en el ejemplo anterior. Una sumatoria, Cuando pasas un valor de suma sobre las filas para hacer un análisis no vertical sino horizontal. el que hicimos acá, ¿dónde fue que hice ese? Ese sí, no me deja. Pero si lo pones a sumar, pero dice que suma valores. Total. Yo estoy bajando aquí el total de la venta, ¿no? Son dos total ventas, las dos medidas. Pero la de abajo la pongo con botón derecho, aquí por donde dice mostrar valores como, entonces le digo porcentaje del total de columnas. Ok, es que ahí es donde no me cuadra. ¿Sí? Tú bajas ventas y nuevamente ventas. Ajá. Pero la de abajo le dices que... Entonces ahí lo que se hace es, lo que pasa es que cuando usted baja, cuando lo está haciendo por primera vez, voy a hacerlo aquí, mira. Aquí lo voy a hacer por primera vez. Entonces yo le digo, insertar, tabla dinámica, bueno, y llego al modelo, ¿no? Entonces yo le dije, yo quiero coger de ventas, vamos a hacerlo de otra manera. Voy a hacerlo con los clientes. Entonces del cliente voy a mirar el comportamiento por mes. Entonces de la tabla calendario cojo el mes. Pero no, él no me lo deja coger de aquí, entonces lo tengo que coger desde la jerarquía. De acá. Mes. Y entonces bajo el total de las ventas. Y entonces cuando yo bajo otro total de las ventas, él lo pone como columna. ¿Ves? Pues así es como lo presenta, por ejemplo, Power BI. Pero aquí yo lo que hago es coger y lo bajo aquí a fila. Es que ahí es donde está el truco. Ahí es donde está el truquito, Ya, sí. ya me dio. Pues claro, y si ya me lo presento como... Pues están de las dos formas, no habrá el que le guste así vertical, pues a mí me gusta más así horizontal, ¿no? Y este entonces es el que yo cambio a porcentajes, ¿no? Entonces aquí le digo mostrar valores como porcentaje del total de columnas o de filas, lo que va a utilizar, ¿no? Entonces, ahí ya me dio. Sí, ahí el cuidado es en ese pedacito. Sí, ya, listo. Entonces, pero yo le voy a decir a él voy a volver a hacerlo porque yo lo tenía aquí. Pero aquí no le voy a decir
voy a sacar son porcentajes de crecimiento por mes, ¿no? Aquí. Entonces, en esta segunda venta es donde hacemos lo que hicimos ahorita. Entonces le damos aquí botón derecho. Le decimos mostrar valores como porcentaje de la diferencia mes anterior. Nulo. Que no tiene. Si estos nulos es porque él encuentra celdas vacías y hace cálculos, ¿no? No puede hacer el cálculo, pero esto se puede quitar, ¿cierto? Estos nulos, para que no salgan estos, son errores de divisiones y de cálculos que él encuentra porque de pronto hay un dato y el otro no está y no. Pero esto se puede quitar por opciones de tabla dinámica. Para valores erróneos, por ejemplo, entonces mostrar, le puedo decir 0. Y entonces aquí pues lo que hay que saber es leer esto, ¿no? Aquí el porcentaje de crecimiento de enero, pues no tengo diciembre del año anterior, entonces aquí siempre sale esta columna vacía, por eso es que yo la oculto, ¿no? Es que estos informes de fechas, yo recomiendo que siempre, cada informe lo hagan en una hoja aparte, porque las fechas se expanden, ¿cierto? Dependiendo de cómo estés mirando toda la jerarquía, si es por día, por mes, por año, entonces, si tienes tablas alrededor o tablas abajo, pues te va a presentar problema, porque trunca la tabla dinámica y no la deja, entonces no te deja presentar los informes, ¿no? Sobre todo en cuando están uno haciendo dashboard para fechas, a mí me gusta hacerlas en hojas aparte. Pero si es el vendedor con la venta, la ciudad, pues normalmente eso no cambia mucho, ¿no? Entonces, por eso es que uno puede hacer una tabla dinámica de otra cuando está haciendo el dashboard para que todo quede en una sola hoja. Y las fechas, y esto sí es importante hacerlos en una parte. Entonces, aquí él compara es febrero con respecto a enero. Y eso pues tuvo un crecimiento brutal, dicen en internet, en YouTube, brutal. Porque en enero fueron esto, 9 millones a 82 millones en febrero. Virgen San Pedro, eso creció, ¿no? Y luego él compara marzo con febrero y entonces fue un decrecimiento, ¿no? Porque en febrero fueron 82 millones y aquí volvieron a bajar a 27, entonces hubo un decrecimiento y sucesivamente, ¿no? Bueno, ese es, si lo quieren valores, pues esa es una tabla de porcentajes de crecimiento. Yo ya en Power BI pues le puedo colocar un tablerito por año y entonces aquí lo filtro por año y me queda bien chévere, ¿no? Entonces para saber a qué año corresponde. O se puede hacer el análisis, los que ya interpretan bien y pues son expertos en los análisis, dice, bueno, en los 4 años vamos a mirar cómo ha sido el comportamiento de enero, en los 4 años de enero, los 4 años de febrero. Entonces se puede sacar una media y decir, no, es que el mejor mes, yo pensé que era diciembre y resulta que es enero, por ejemplo, ¿no? Todo ese tipo de cosas son lo que determinan los que analizan los datos, ¿no? Los que son expertos en ese tipo de cosas o ya tienen pues como estudios en ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ahí está. Hay otra opción también de tabla dinámica, por ejemplo, voy a hacerlo por aquí adicional. Cuando quiero sacar grupos, ¿no? Cuando quiero sacar grupos también. Por ejemplo, yo quiero presentar informes en hojas independientes de algo. Por ejemplo, le quiero mandar las ventas de cada asesor de acuerdo a la forma de pago. Entonces yo hago la tabla dinámica
aquí no estamos interactuando con estas tablas, a diferencia, por eso tienen que los que no han estudiado el video de cuando hicimos el recibo de caja, en el recibo de caja para hacer las tablas dinámicas sí cogíamos de acá y de recibos de caja, porque aquí en esta tabla, en la tabla de recibos de caja, en la tabla de recibos de caja, hicimos las relaciones, pero no cruzamos datos aquí, cruzamos los datos fue en el momento en que estábamos haciendo la tabla dinámica. Son dos formas diferentes de trabajo, ¿no? Por eso los que no han estudiado los videos, estudienlos, porque de la misma manera se trabaja en Power BI. Entonces, los que no se acuerdan, por ejemplo, para hacer un informe de cuánto aquí en clientes, pero aquí también, aquí fue, no, aquí también cargamos los datos. Aquí hicimos un relay. Pero bueno, la idea es que si yo no hubiera cargado los datos aquí, sin necesidad de haber cargado estos datos aquí, de nombre de asesor y nombre de cliente, no me acordaba haberlo hecho, pensé que no lo había hecho aquí. Pero asumiendo que no está ni el nombre del cliente ni el nombre del asesor, entonces yo puedo hacer una tabla sin necesidad de cargar los datos aquí, que es otra forma de trabajar. Yo puedo directamente venir aquí a la tabla dinámica, por ejemplo esta, vamos a hacerla aquí, y entonces decirle interactúo con las tablas porque ya están relacionadas. Entonces le digo de clientes, cójame el nombre del cliente, que fue lo que hicimos en la primera clase, y de recibos de caja, entonces cójame el pago. Entonces ahí estoy cruzando información, asumiendo que en la tabla de recibos de caja no tengo el nombre del cliente, pero como están relacionadas, entonces sin necesidad de haber montado el nombre, haber utilizado un relay para haber cargado esa columna con los nombres, porque si estamos hablando de 5 millones de datos, yo lo pienso dos veces en cargar una columna con datos. Pues yo prefiero hacerlo de esta manera, jalando el y ese es el propósito de la relación, ¿no? Pero ¿por qué se enseñan de las dos maneras? Porque muchas veces se necesita montar la columna, porque con esa columna se necesita hacer un segmento, o sea, un tablero de comando. Entonces, por eso es que se monta. Sí, los tableros, yo puedo hacer un tablero de comando yo puedo hacer un tablero de comando, por ejemplo, viniendo aquí, ¿no? Por analizar y aquí por insertar segmentación de datos. Entonces yo cojo una columna, por ejemplo, la forma de pago. Aquí, OC de aquí. Entonces con esta columna yo hago un tablero. Entonces los tableros se hacen son con las columnas, que son dos cosas que siempre hay que diferenciar. Las medidas siempre van a ir en suma valores. Y las columnas yo las puedo utilizar como filas o como columnas en una tabla dinámica, pero también las puedo utilizar como tablero para filtrar, ¿no? Si yo vengo aquí y le digo, pues ahí estoy viendo lo de Cali, lo de Medellín, lo de Neiva. Entonces tú a veces tienes que hacer columnas calculadas, ¿no? Porque necesitas después filtrar, hablando aquí de Excel. Necesita generar un filtro, entonces por eso es que a veces se hacen y se meten esas columnas calculadas. Pero dentro de lo posible, pues yo no sobrecargo la base de datos, porque ¿para qué? Si puedo coger datos de aquí, puedo coger datos de allá, ¿no? Bueno, es una aclaración allí. La próxima clase vamos a hacer un ejercicio sencillito para los que todavía no le tienen bien el tiro a hacer los dashboard aquí en Excel. Entonces, para ya cerrar ese tema aquí, y hacemos ya un dashboard, ¿cierto? Y ya, y dejamos allí el tema para que pues igual se aprendan a hacer dashboard aquí en Excel, ¿no? Para cuando les toque hacerlas. Entonces lo que estaba explicando ahorita es que puedo crear grupos también. Las tablas dinámicas aquí,
por eso es importante ver este tema, porque es que hay cosas, por ejemplo en Power BI yo no puedo hacer esta distribución de grupos, como la que voy a hacer aquí, pues yo no la he encontrado por lo menos. Entonces aquí yo puedo decirle, por ejemplo, que yo quiero presentar un informe nuevamente aquí, por insertar tabla dinámica, voy al modelo. Acuérdense que los que no tienen activa esta función, usar el modelo, tiene que entrar aquí, elegir conexión, decirle tabla y escoger el modelo. Ahí de las tablas, aceptar, y ahí le aparece. Entonces vamos a hacerlo con ventas. Yo le puedo decir de ventas, por ejemplo, yo quiero saber por asesor, por ejemplo. Entonces, como yo cruce aquí el asesor, lo cojo de acá. Por asesor, de acuerdo a la forma de pago, o de acuerdo a la bodega, cuánto vendió. Pero quiero generar grupos, le voy a mandar esta información. Por ejemplo, hacer una clasificación por de acuerdo a la forma de pago, entonces la pongo aquí. Pero quiero sacar informes independientes, ¿no? Con su gráfica y todo el cuento. Entonces, yo me voy a parar aquí en el filtro, donde están todas las formas de pago, ¿no? Y aquí por analizar, por donde dice tabla dinámica, opciones. Ah, pero aquí no me lo deja hacer lo que quería hacer, ¿no? Esta también queda deshabilitada. Es que yo podía hacer grupos, pero no me la deja hacer. Donde él me sacara en una hoja, de acuerdo a las formas de pago, entonces en una hoja él me muestra solamente lo de contado, en otra lo de crédito, pero aquí también ya en el modelo ya no la deja hacer. Vamos a ver si me paro aquí. Le digo que la seleccione todas, a ver si ahí sí la deja hacer. Analizar. No la deja. Porque hay que escoger es esta, la que dice mostrar páginas de filtro de informe. Pero para los que de pronto necesiten hacerla y no conozcan esta herramienta, entonces yo lo que hago es generar en hojas aparte cada uno de acuerdo a las formas de pago. Entonces en una hoja me queda solamente lo de contado, pero eso lo hace de una, no, eso es automático. Entonces lo que tienes que hacer es hacer el diseño y lo que vayas a repartir en hojas, ¿no? Entonces lo montas aquí como encabezado de filtro. No debe haber ningún filtro aquí. Te vas por analizar, tabla dinámica, opciones y escoge mostrar página de filtro de informe. Y de una usted le da a aceptar y él entonces le genera en cada hoja cada una de las formas de pago. Entonces en esta hoja queda la de contado, en otra hoja queda lo de crédito. Por eso si usted a esto le crea porcentajes, gráficos y todo eso, de una vez queda con todo diseñado para todas las formas de pago, ¿no? Esa también es una opción buena y la gente casi no conoce esa función en tabla dinámica. Bueno, hoy pues fue pues un repasito de lo que habíamos hecho. Volvimos a trabajar con medidas, tener el concepto de la medida, cómo trabajo la medida en la tabla dinámica. Y hicimos un repasito de lo que son, pues como algunas de las cosas importantes que uno puede hacer con tablas dinámicas, ¿no? Utilizando, obviamente yo aquí no tengo ninguna base de datos montada porque todo lo hago conectado es al modelo que está en Power Pivot, ¿cierto? Por supuesto, vamos a mirar muchas más funciones, ¿no? Ya cuando estemos en Power BI,
pero este es un inicio para llegar allá y tener ya una buena fundamentación cuando estemos utilizando Power BI. Bueno, muy bien, vamos a dejar ahí, hemos terminado. Yo les voy a hacer llegar un ejercicio con unos punticos para que lo desarrollen, ¿vale? Mañana se los hago llegar. Para que ustedes lo traten de hacer solitos, solitas, y traten de hacer lo que yo una tareita ahí que les voy a poner para que lo practiquen pues en el resto de semana, ¿sí? De acuerdo a lo que hemos visto. Listo, profe. Listo, Muchas profe. gracias. Muchas gracias, profe. Muy bien. Vale. Muchas gracias, profe. Gracias. Que descansen. Buenas noches para todos. Hablamos, profe, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.